Bien, vamos a empezar con adrenérgicos. Como ustedes ya saben, primero vemos la neurotransmisión, o sea, la síntesis del neurotransmisor, su acción sobre los receptores y la terminación del efecto. Y después vemos hoy los agonistas. Para la síntesis del neurotransmisor necesitamos tirosina. La tirosina es un aminoácido. No es un aminoácido esencial, así que puede ser convertido a partir de otros aminoácidos. La tirosina ingresa al terminal nervioso presináptico por un transporte activo que ya voy a especificar cuál es. Una vez que está dentro del terminal nervioso presináptico, es captado por la tirosina hidroxilasa y se convierte en dopa. La dopa, por acción de la dopa descarboxilasa, se transforma en dopamina. La dopamina en el sistema nigroestriatal, el cual está relacionado con el Parkinson, por ejemplo, es un neurotransmisor. De hecho, es el neurotransmisor que falta en la enfermedad de Parkinson. Pero acá es un metabolito intermedio. La dopamina ingresa a la vesícula de almacenamiento y dentro de la vesícula de almacenamiento es convertido en noradrenalina por la dopamina beta-hidroxilasa. Solamente a nivel de la médula suprarrenal, la noradrenalina sale de la vesícula, es captado por la N-metiltransferasa y se convierte en adrenalina, que vuelve a ser almacenada. Bueno, esta es la síntesis del neurotransmisor. Esto lo pongo porque vamos a ver hoy lo que es la alfa-metildopa. La alfa-metildopa es un profármaco, o sea, es un fármaco originariamente inactivo, que tiene que ser metabolizado para transformarse en un fármaco activo. Y se metaboliza por el mismo sistema enzimático que sintetiza la noradrenalina. Entonces, la alfa-metildopa va a reemplazar a la dopa, por eso dicen que se comporta como un falso neurotransmisor. Y una vez que la alfa-metildopa reemplaza la dopa, es captado por la dopa descarboxilasa y se transforma en alfa-metildopamina. La alfa-metildopamina ingresa a la vesícula de almacenamiento y se transforma por la dopamina beta-hidroxilasa en alfa-metilnoradrenalina. Ahora es activo. Simplemente quería aprovechar el metabolismo o la activación de la noradrenalina para contar qué es lo que sucedía con la alfa-metildopa. En un rato lo volvemos a ver. Cuando llega el potencial de acción, entra calcio, se despolariza la membrana y se libera el contenido de la vesícula, que es la noradrenalina. Esa es la liberación fisiológica del neurotransmisor, o sea, de la noradrenalina. Hay otra liberación. Los simpaticomiméticos, o sea, los adrenérgicos, se pueden dividir de acción directa, que o sea, actúan directamente sobre el receptor, como vemos en la flechita verde, que es igual a cualquier fármaco de acción directa. Hace lo mismo que el ligando endógeno, pero más potentemente. Y tenemos los de acción indirecta. Los de acción indirecta lo que hacen es ingresar al terminal nervioso presináptico y empujan a las vesículas de almacenamiento a que se liberen. Es como siempre digo yo, un ejemplo es si ustedes quieren hacer bungee jumping o hacen paracaidismo, por ejemplo, quieren hacer paracaidismo algún día, van a terminar tirándose al vacío cuando ustedes no lo quieren. O sea, porque alguien los empuja o porque son inducidos de alguna manera. Esto es básicamente lo mismo. Los de acción indirecta empujan a las vesículas de almacenamiento. Los de acción indirecta se llaman tiramina y anfetamina. Ahora bien, les voy a contar cómo se determina que un simpático mimético es de acción directa, indirecta o mixta. Ustedes ya saben que los de acción directa actúan directamente sobre el receptor. Los de acción indirecta se meten al terminal nervioso presináptico y empujan la noradrenalina para que la noradrenalina haga su efecto. ¿Sí? Bueno, imagínense que ustedes, no sé si tienen plantas, pero imagínense que se comen una hoja de una planta que tienen en el jardín.
y esa hoja les produce hipertensión arterial. Bien, si produce hipertensión arterial es muy probable que sea un adrenérgico, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si ese adrenérgico es de acción directa, indirecta o mixta? Muy sencillo. Agarramos 3 ratas, no vamos a experimentar en humanos, obviamente. Agarramos 3 ratas y le damos reserpina. ¿Qué hace la reserpina? La reserpina lo que hace es lo siguiente. Produce liberación del contenido de noradrenalina almacenado. Luego, impide que la dopamina ingrese a la vesícula de almacenamiento para ser transformado en noradrenalina. La dopamina, al no ingresar a la vesícula de almacenamiento, es degradada por dos enzimas. Una es la MAO, la monoaminoxidasa, que se encuentra en mitocondrias, y la otra es la catecol ortometiltransferasa, que se encuentra en el citoplasma. Estas son dos enzimas que degradan las catecolaminas. La dopamina es una catecolamina y es degradada por la MAO y por la CONT. Luego, ustedes recordarán que en colinérgicos había un porcentaje. Bueno, la colina se recaptaba 100%. Pero bueno, en este caso, la noradrenalina se recapta para volver a ser utilizada. ¿Qué porcentaje? Un 60%. El 40% se degrada. Bueno, esa noradrenalina que es recaptada entra por un transporte activo que ya lo menciono, que es el mismo transporte activo por el cual ingresan los simpaticomiméticos de acción indirecta, la tirosina, perdón. Bueno, y recapta la noradrenalina. Es el mismo transportador. Bueno, entonces, ¿qué hace la reserpina con esa noradrenalina recaptada? Impide que ingrese a la vesícula de almacenamiento. Entonces, degradada por la MAO y por la CONT. Y lo último que hace la reserpina es estallar la vesícula de almacenamiento. O sea, en resumidas cuentas, lo que hace la noradrenalina es depletar al terminal nervioso presináptico de su contenido de noradrenalina. O sea, los deja sin noradrenalina. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora volvemos a las ratas que íbamos a utilizar para saber si esa planta que ustedes habían comido les causó hipertensión era un simpático mimético de acción directa, indirecta o mixta. Nosotros le vamos a dar a las 3 ratas reserpina, o sea, las 3 ratas se quedan sin noradrenalina. Esperamos un rato y se quedan sin noradrenalina. Bien, ahora le damos la planta, ¿sí? Si es de acción directa, el efecto se va a seguir viendo. ¿Por qué? Porque los de acción directa actúan directamente sobre el receptor. Ahora, ¿qué sucede si es de acción indirecta? ¿Se ve el efecto o el efecto desaparece? ¿Ustedes qué me dicen? Les respondo, el efecto desaparece. ¿Y por qué desaparece? O sea, no tiene efecto. ¿Y por qué? Porque el de acción indirecta necesita de la noradrenalina y como el terminal nervioso presináptico no tiene más noradrenalina, los de acción indirecta no funcionan, no hacen efecto, porque no hay más noradrenalina. Y los de acción mixta, y bueno, los de acción mixta el efecto va a ser menor, porque solo actúan de manera directa y no indirecta. Así se clasifica un simpático mimético. El de acción mixta, yo les dije que los de acción indirecta eran tiramina y anfetamina, el de acción mixta es efedrina. ¿Alguien no entendió esto? La noradrenalina no ingresa a la vesícula y es degradada por las enzimas, ¿es esto? Claro, por si no puede entrar, sí. Sí. O sea, igual que la dopamina, que estaba acá la dopamina, te lo muestro antes. Acá está, la dopamina al no poder ingresar a la vesícula es degradado por las enzimas. A lo que hago referencia. Un simpático mimético, ¿sí? O un adrenérgico, por decirlo de otra manera. De acción directa, no necesita la noradrenalina. Puede actuar independientemente. Uno de acción indirecta necesita noradrenalina. En presencia de reserpina no hace efecto porque la reserpina agota el contenido de noradrenalina, lo deja sin noradrenalina al terminal nervioso presináptico, ¿sí? Y uno de acción mixta, ¿qué sucede? Y bueno, el de acción mixta actúa de las dos maneras, así que solamente se va a observar el efecto de acción directa.
o sea que va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, les comentaba, entonces había dos formas de liberar noradrenalina. Una era con la llegada del potencial de acción, o sea, entra calcio y se libera el contenido de la vesícula. Y ese contenido de la vesícula es noradrenalina, pero también la enzima, por ejemplo, que convierte la dopamina en noradrenalina, que es la dopamina beta hidroxilasa. Y también hay otras sustancias que se llaman ATP, sustancia P, cromoglaninas, ácidos córbicos, que también se liberan junto con la liberación de noradrenalina cuando llega el potencial de acción. La otra forma de liberar noradrenalina era con los simpático-miméticos de acción indirecta, o sea, los que empujaban la liberación, los que empujaban a que se libere el contenido de la vesícula. Pero en este caso, los de acción indirecta lo único que producen liberación es noradrenalina. Es un detalle que no tiene ninguna significancia clínica, pero bueno, es algo que lo van a leer y que está en el Goodman. Les decía que los fármacos de acción indirecta ingresaban por un transporte activo al terminal nervioso presináptico. La noradrenalina se recapta a través de un transporte activo. Y, por ejemplo, la tirosina ingresa al terminal nervioso presináptico por un transporte activo. Ese transporte activo se llama bomba de alta afinidad de aminas biógenas, o sea, bomba de alta afinidad de aminas biógenas o PUL1. Es de recaptación, o sea, es un transporte activo por el cual ingresa cualquier sustancia al terminal nervioso presináptico. Entre ellos la noradrenalina que se recapta, los simpático-miméticos de acción indirecta que empujan la vesícula de almacenamiento y la tirosina que es útil para sintetizar noradrenalina. Eso es el PUL1. Adivinen quién inhibe el PUL1. La cocaína. De hecho, la cocaína tiene sintomatologías adrenérgicas, o sea, por inhibir la recaptación de noradrenalina. Tiene efectos serotoninérgicos y dopaminérgicos. Por lo mismo, por inhibir la recaptación también de la serotonina y la dopamina. Entonces, van a haber efectos que son no solamente adrenérgicos o simpáticos, sino que también van a haber efectos de otros sistemas. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando se sintetiza la noradrenalina, se libera con la llegada del potencial de acción. Después de que hace su efecto sobre el neurotransmisor, sobre los receptores, el 60% se recapta por el PUL1, que es una bomba por el cual ingresa cualquier sustancia a el terminal nervioso presináptico. Por ahí ingresan los simpático-miméticos de acción indirecta, que lo que hacen es empujar la vesícula de almacenamiento. ¿Sí? El 40% de la noradrenalina que no se recaptó es degradada, y esa degradación se la llama PUL2. La degradación está formada por tres enzimas: la MAO, que la acabamos de ver, que es la monoaminoxidasa, que antes de que se recapte la noradrenalina es también degradada. La CONT, la catecol ortometiltransferasa, que la acabamos de ver, y una que no vimos es el aldehído. El aldehído, supongo que la clase pasada escucharon mencionar un aldehído de deshidrogenasa, que es la misma que vamos a ver ahora. El aldehído varía, ya sea si está a nivel central o periférico, y les muestro. A nivel central predomina la reducción, entonces las enzimas que degradan las catecolaminas son la MAO, la CONT y la aldehído reductasa. Su metabolito resultante de la degradación de las catecolaminas es el MOPEG, metoxidroxifenilglicol. No sirve para nada, pero bueno, ese es el metabolito que surge de la degradación de las catecolaminas a nivel central. Y a nivel periférico, la MAO, la CONT y la aldehído deshidrogenasa. Acá predomina la oxidación y el metabolito resultante de la degradación de las catecolaminas a nivel periférico es el ácido valinilmalénico. ¿Y es importante? Sí, y les explico por qué.
hay una patología que se llama feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor. Es un tumor de las médulas suprarrenales que tiene la característica de que es muy diferenciado. ¿Qué quiere decir que sea muy diferenciado? Ustedes tienen que estudiar parte de neoplasias. Bueno, un tumor o una neoplasia muy diferenciada quiere decir que se parece mucho al órgano que le dio origen. ¿Sí? Entonces, se parecen mucho y normalmente son benignos los muy diferenciados. Se parece mucho al órgano que le dio origen. Y tiene la característica de que el feocromocitoma va a secretar catecolaminas, o sea, adrenalina, pero con la diferencia que la secreta independientemente de la regulación autónoma, o sea, del sistema autónomo. Entonces, por hablar mal y pronto, el feocromocitoma que secreta catecolaminas, adrenalina, va a secretar catecolaminas cuando se le cante. O sea, más allá de lo que indica el sistema nervioso simpático, no importa, va a secretar catecolaminas cuando el tumor quiera. Y se caracteriza por dos sintomatologías que son fundamentales. Una es la hipertensión arterial y otra es la pseudoobstrucción intestinal. Se llama pseudoobstrucción porque no hay una obstrucción verdadera. O sea, no hay nada que esté obstruyendo el intestino. Simplemente el paciente tiene una disminución de la motilidad gastrointestinal y puede pasar días constipados. Entonces el paciente pasa una semana constipado a lo mejor y se preocupa porque tiene distensión abdominal, puede tener dolores y bueno, va a ir al médico. La otra forma de que el paciente vaya al médico es que ocasionalmente se fue a medir la presión a la farmacia y la tiene aumentada. Entonces le llama la atención y va al médico. Paciente con obstrucción intestinal, o sea, con constipación que dure bastantes días. A todos los pacientes hay que medir la presión arterial, pero bueno, hay que medir los signos vitales a todos los pacientes. Pero supongamos que a este paciente le medimos la presión arterial y está elevada, hay que pedirle el ácido valinil-mandélico. Si el ácido valinil-mandélico está aumentado, es diagnóstico de feocromocitoma. Ahora, obviamente lo que vamos a hacer es pedir una tomografía de polo superior del riñón que abarque las suprarrenales para buscar una masa que sea el feocromocitoma. Esto es importante porque en la próxima clase vamos a ver el tratamiento del feocromocitoma. A ver, el tratamiento es quirúrgico. Sin embargo, hay un tratamiento sintomático hasta que se haga la cirugía. Entonces, por eso es importante el ácido valinil-mandélico, que en este caso está aumentado. Hay fármacos que se llaman antidepresivos. En este caso son inhibidores de la monoaminoxidasa. Los inhibidores de la monoaminoxidasa lo que hacen es inhibir la monoaminoxidasa. Les cuento rápidamente de qué se trata la depresión. Hay una teoría donde dice que en la depresión, hay déficit de los neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo serotonina, noradrenalina. Entonces, uno de los objetivos de los antidepresivos, ya sean los tricíclicos o los IMAO o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es aumentar los neurotransmisores en la sinapsis, ya sea noradrenalina, serotonina, noradrenalina o serotonina básicamente. A veces dopamina, pero no, la dopamina está relacionada con otros efectos. Pero básicamente es aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina. Bueno, sacando los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, lo que hacen los inhibidores de la monoaminoxidasa, que se llaman IMAO, por inhibidores de la monoaminoxidasa, es inhibir la monoaminoxidasa. Entonces, ¿qué pasa con las catecolaminas en el sistema, en la sinapsis? Aumentan. ¿Por qué? Porque hay una enzima menos que degrada las catecolaminas. ¿Sí? Bueno, yo les explico rápidamente.
Si una persona que está tomando, si yo me tomo un IMAO ahora, me aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay más catecolaminas. Porque estoy inhibiendo la degradación. Hasta ahí me siguen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Saquemos lo de la IMAO. Saquemos de la tranilcipronina. ¿Alguien sabe por qué estaría contraindicado el consumo de queso rallado en los pacientes hipertensos? No sé si lo sabían. Los pacientes, No, yo no sabía. los pacientes hipertensos no pueden comer queso rallado. Bueno, les cuento. Cuando mencioné anteriormente los simpático-miméticos de acción indirecta, o sea, esos que se meten al terminal nervioso presináptico y empujan la vesícula de almacenamiento, di dos nombres. Uno era la tiramina y la otra era la anfetamina. ¿Sí? ¿Saben qué tiene el queso rallado? Tiramina. Y tiene alto contenido de tiramina. O sea, los pacientes, las personas, al consumir queso rallado están consumiendo tiramina. ¿Y qué hace la tiramina? Y se mete al terminal nervioso presináptico por el PUL1 y produce liberación de las catecolaminas, o sea, almacenadas. Pruébenlo en su casa, háganme caso, mídanse la presión, luego coman un pedazo de queso rallado, un pedazo, no sé, un pedazo generoso, de 2 centímetros por 2 centímetros o más o menos, pero un pedazo generoso. Y después esperen 5 minutos y mídanse la presión arterial, van a ver cómo está elevada. ¿Por qué? Porque tiene tiramina y produce liberación de catecolaminas. Ahora bien, Perdón, ¿cualquier queso? ¿cómo? ¿Cualquier tipo de queso? No, son los quesos estacionados. Por eso el queso rallado sí y no el queso cremoso no. Ah, bueno, gracias. Por ejemplo, el Gruyère sí y no sé qué otros quesos hay, pero bueno, es queso estacionado, ¿no? Tiene que ser el queso duro. Ah, eso te iba a preguntar, que era estacionario. Sí, es el estacionado. Bueno, Bien, entonces piensen esto. Una persona que come queso rallado le aumenta la presión arterial. ¿Qué pasa si una persona come queso rallado y está tomando un inhibidor de la MAO, de una enzima que degrada las catecolaminas, que se llama tranilcipronina? El aumento de la presión arterial va a ser mayor a lo normal. ¿Por qué? Porque claramente esta persona tiene inhibida una de las enzimas que degrada las catecolaminas. Entonces el aumento de la presión arterial es mayor a una persona que no esté tomando tranilcipronina. ¿Me siguieron hasta ahí? sí. ¿Saben cómo se llama eso? Efecto queso. No estoy cargándolos. Se llama efecto queso. Y para arrancarlo así en adrenérgico, fíjense, acá está la serigilina. No la vamos a estudiar. La serigilina, que acá está, que dice inhibidores de la MAO. Bueno, en realidad está en inglés, por eso es MOA. La serigilina se usa para el Parkinson. Y la serigilina, cuando ustedes la vayan a estudiar en algún momento de la carrera, van a leer que entre sus efectos adversos dice no produce el efecto queso. Y no explica lo que es el efecto queso. Bueno, la cuestión es la siguiente. Hay dos tipos de MAO, la MAO A y la MAO B. No importa dónde están cada una. La serigilina solamente inhibe la MAO central y no la periférica. Por eso no produce el efecto queso. Simplemente lo cuento como anécdota esto. Pero bueno, el efecto queso existe. Y en pacientes que están tomando IMAO hay que tener mucho cuidado. Nada más. Seguimos. Ahora vamos a el prototipo de los simpático-miméticos de acción directa. Todos los que vamos a estudiar son de acción directa, o sea que estimulan directamente al receptor. Nadie les va a tomar otra cosa que no sea esto. Empezamos con un adrenérgico o un simpático-mimético de acción directa no selectivo, que es la adrenalina. ¿Sí? La adrenalina estimula todos los receptores adrenérgicos, los alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Sin embargo, tiene mayor afinidad sobre los receptores beta que sobre los alfa. Eso quiere decir que a pequeñas dosis solo va a estimular los receptores beta. Ahora, a dosis más alta
estimula todos los receptores. ¿Y de qué va a depender el efecto? El efecto va a depender de qué cantidad de receptores tenga el órgano. Por ejemplo, a nivel vascular, el receptor que predomina es el alfa 1. Entonces, a dosis baja va a estimular el beta, no hay problema. Pero a dosis más alta estimula todos los receptores. Y como el alfa 1 es el receptor que se encuentra en mayor cantidad, el efecto va a ser alfa 1. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, van a ver en órganos que, qué sé yo, por dar un ejemplo, en hígado hay unos receptores que aumentan la gluconeogénesis y hay otros que disminuyen la gluconeogénesis. Igual que a nivel pancreático hay un receptor que estimula la liberación de insulina, perdón. Pero hay otro que lo inhibe. Pero todo va a depender de cuál es el receptor de que se encuentra el mayor número. ¿Sí? Bueno, hecha la aclaración, vamos con adrenalina. A dosis bajas produce estimulación de los receptores beta 1 cardíacos que producen cronodromo y nitropismo positivo, y ustedes ya lo saben porque está acoplado a una proteína GS que produce apertura de los canales de calcio. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa a nivel vascular? Y a nivel vascular estimulan nada más que los beta porque tiene mayor afinidad por los beta. Estamos con dosis bajas. Entonces, va a producir vasodilatación. O sea, se produce aumento de la presión arterial sistólica por aumentar el trabajo cardíaco, que depende del trabajo, que depende de, sí, la presión arterial sistólica depende del trabajo cardíaco, que acá tiene la presión arterial sistólica, y la presión a nivel, o sea, bajas dosis produce vasodilatación, con lo cual disminuye la resistencia periférica. Y en ausencia de la estenosis de la arteria aórtica, la presión arterial diastólica depende de la resistencia vascular periférica. Entonces, produce vasodilatación y produce disminución de la presión arterial diastólica. ¿Disminuye la PAM? No. Entonces, ahí quedó. No pasa más nada. Vamos a una dosis mayor. Ustedes ya saben que por actuar a nivel de los beta 1 producen aumento de la presión arterial sistólica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa a nivel periférico? ¿Qué pasa a nivel de los vasos? Estimula todos los receptores. Y yo se los dije hace un ratito. ¿Cuál era el receptor que determinaba el tono del vaso? El alfa 1. Entonces, ¿qué va a producir? Aumento de la presión arterial diastólica por vasoconstricción. ¿Y qué pasa con la presión arterial media? Aumenta. Y si aumenta la presión arterial media, ¿qué sucede? Eso es sensado a nivel de los receptores y se produce una descarga parasimpática refleja que intenta que la presión vuelva a la normalidad. ¿Sí? Eso es lo que sucede en teoría. Esto es de manera experimental. Ahora vamos con lo que pasa realmente. La adrenalina lo que hace es redistribuir el flujo. O sea, va a producir vasoconstricción en algunos territorios, vasodilatación en otros. ¿Dónde produce vasodilatación? Bueno, a nivel muscular. Ustedes saben que la adrenalina es el neurotransmisor de la lucha y la huida. Entonces, produce vasodilatación a nivel muscular. A nivel cardíaco también aumenta la irrigación, pero hay dos teorías por las cuales aumenta la irrigación. Uno por el aumento relativo de la diástole al producir taquicardia, y el otro por la liberación de adenosina, que sería un vasodilatador potente. Y a nivel del sistema nervioso central, no está influenciado en realidad por los cambios producidos por el sistema autónomo. Sin embargo, a dosis alta podemos producir derrame, o sea, se puede producir derrame cerebral. No es lo normal, pero a dosis alta se puede producir derrame. Ahora vamos para el otro lado, vamos para los órganos en los cuales se produce vasoconstricción, o sea, donde perjudica esta redistribución del flujo. A nivel renal, disminuye el flujo renal bastante. A nivel pulmonar, puede desencadenar un edema agudo de pulmón por producir vasoconstricción. A nivel mesentérico, también puede producir un infarto mesentérico o un infarto intestinal. Bien, eso a nivel de la vasculatura. Es lo mismo que hace la adrenalina. A nivel bronquial, broncodilatación.
A nivel digestivo. A nivel digestivo es como que depende del tono existente, lo aumenta y lo disminuye. De todas maneras, la adrenalina no es una droga que produzca diarrea, por ejemplo. No va a producir diarrea como en el sistema colinérgico. Pero puede aumentar o disminuir, no es tan importante. A nivel del útero, relajación. Ojo que puede, digamos, retrasar el trabajo de parto. A nivel del sistema nervioso central, produce lo que ustedes sienten cuando van a rendir. Inquietud, aprensión, nerviosismo, irritabilidad, desorientación. ¿Sí? Es el famoso CAPREX, cagazo preexamen. Efectos metabólicos. Y acá quiero aclarar algo. Estoy hablando de la adrenalina droga, no estoy hablando de la adrenalina neurotransmisor. ¿Sí? Inhibe la liberación de insulina, droga estoy hablando. Disminuye la captación de glucosa y estimula la glucogenólisis. A nivel de los lípidos es catabólica y produce conversión de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Droga, vuelvo a repetir, droga y no neurotransmisor. Utilidad. Bueno, hay algunos que ustedes ya conocen. Shock anafiláctico, la conocen. ¿Por qué? Porque produce vasoconstricción, quita el edema y produce broncodilatación. Paro cardíaco. ¿Por qué vía la administrarían en un paro cardíaco? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, no digan por vía intravenosa, porque si hay paro cardíaco no hay circulación. Nunca va a llegar al corazón, hay que administrarla por vía intracardíaca. ¿Se usa? Es medio mito, pero puede llegar a utilizarse. Varices esofágicas, esto lo vimos con alcohol. El paciente que ya tiene cirrosis con las anastomosis, con la circulación colateral, y el paciente sigue tomando alcohol, sigue vomitando, puede romper las varices esofágicas y producir hematemesis. Entonces se produce, lo que se hace es por endoscopía, digamos, instilar las varices esofágicas para que dejen de sangrar. Puede ser grave el sangrado de las varices esofágicas. Combinadas con un anestésico local, cuando tenemos que usar muchas dosis del anestésico para que éste no se absorba. ¿Recuerdan que es un antiarrítmico? Bueno. Vías de administración. Ya está desactualizada esta vía de administración. Les cuento. Se utiliza por vía intramuscular. Ante la duda, vía intramuscular. No mencionen las otras dos. Porque les explico. Por vía inhalatoria ya no se utiliza más. Antiguamente se utilizaba, hace no muchos años atrás, se utilizaba para el asma. Para el asma refractario al salbutamol. Actualmente no se usa más para el asma. Para el asma lo que se hace es aumentar la dosis del beta 2 adrenérgico y si no funciona, se intuba al paciente. Pero no se usa más adrenalina inhalatoria porque no disminuye la morbilidad o la mortalidad. Y por vía intravenosa no la vayan a nombrar, por más que figure en el Goodman, porque esto es lo que dice el Goodman. Por vía intravenosa hay que saber administrar. No cualquier persona puede administrar adrenalina por vía intravenosa. Tiene que ser muy diluida y muy lentamente. No la digan, digan siempre intramuscular. No digan otra cosa. ¿Sí? Ahora, si les preguntan, sí pueden mencionar la vía intravenosa. Pero si no, no la digan. Toxicidad. Bueno, como les dije anteriormente, inquietud, irritabilidad, desorientación, cefalea, temblor, palpitaciones, arritmia y hemorragia cerebral en caso de que sean altas dosis. Nada más con respecto a adrenalina. Nunca escuché que la hayan tomado. Sin embargo, les cuento una pequeña anécdota. Yo cuando rendí uno de los finales, yo rendí 2 veces el final de farmacología. En uno de los finales, en el primer final que no aprobé, pero no porque no sabía el tema, sino porque me tomaron otro tema. Sino porque no supiera este tema. Me tomaron adrenérgicos, me dicen, hablame de adrenérgicos. Y yo empecé a hablar de la neurotransmisión. Llegó un momento que me dice, bueno, hablame de tal tema. Ahora, decime algo de adrenalina. Le dije una par de cosas de adrenalina y me pasó otro tema y se terminó. Así que no está mal empezar a hablar de la neurotransmisión adrenérgica y empezar con adrenalina. Vamos a otro fármaco que nunca escuché que lo tomaran
Pero en los parciales virtuales, siempre, yo les digo porque yo estoy atento, entraron preguntas de dopamina. Aclaración que me olvidé. La noradrenalina, si quieren estudiarla, estudienla. No creo que nadie se las pregunte. Yo, si estoy apretado con el tiempo, no la estudio. Y si me sobra tiempo, repaso más otros temas. No estudiaría noradrenalina. Pero queda a criterio de ustedes. Vamos con dopamina. La dopamina tiene cierta característica, que a diferentes dosis produce actividad de distintos receptores. Fíjense, a dosis baja, no tienen que saber la dosis, a dosis baja estimula los receptores de 1 y los de 2 también, que no lo puse acá. Los de 1 producen vasodilatación y fundamentalmente los de 1 se encuentran en mucha cantidad a nivel esplácnico y a nivel renal. Entonces, ¿saben qué hace? Produce vasodilatación de la arteria aferente. O sea que mantiene la irrigación del riñón. ¿Sí? Es importante, ya les voy a decir por qué. Los D2 están a nivel presináptico y hacen lo mismo que los alfa 2, inhiben la liberación de noradrenalina, o sea que disminuyen el tono simpático. En un ratito vamos a llegar a un dibujo en donde yo les voy a decir, los D2 hacen lo mismo que esto, que los alfa 2, les muestro que hacen los alfa 2. A dosis intermedias producen estimulación de los beta 1. Los beta 1 están a nivel cardíaco, entonces aumentan el cronodromo inotropismo, o sea que aumentan el trabajo cardíaco. Y a dosis muy altas, o a dosis altas, producen estimulación de los alfa 1. Y ahora sí les voy a decir, que produce hipertensión obviamente. Y ahora sí les voy a decir para qué o cuáles son las indicaciones de la dopamina. La dopamina se utiliza en el shock, pero no en el shock anafiláctico, que es alérgico. En cualquier tipo de shock. Hay 3 tipos de shock: shock séptico, shock cardiogénico y shock hipovolémico. El shock es un estado de hipoperfusión tisular. O sea, ya sea porque, voy a tomar un ejemplo solo, imagínense que ustedes pierden 2 litros de sangre, entran en shock. O sea, hay poca sangre para cubrir los requerimientos metabólicos de los órganos. Entonces el corazón empieza a trabajar más, se libera adrenalina, porque llega poca irrigación al riñón. O sea, y esa renina hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esa angiotensina 2 va a producir liberación de adrenalina. Esa adrenalina va a producir redistribución de flujo y va a producir más liberación de renina, que la renina va a producir angiotensina 2, que produce vasoconstricción, y va a, aparte de liberar aldosterona, va a producir más liberación de adrenalina. O sea, la adrenalina, empecemos así, la angiotensina 2 forma adrenalina y la adrenalina produce más liberación de renina, que se termina transformando en angiotensina 2. Es un círculo vicioso, una retroalimentación positiva, como ustedes lo conocen. Entonces, piensen que tenemos exacerbación del simpático. Uno de los órganos que más se perjudica en primer término es el riñón. Por eso, la vasodilatación de las arteriolas que irrigan el riñón salva el riñón. Y otro de los órganos que también falla, ya sea por falla directamente cardíaca, en el caso del shock cardiogénico, porque puede ser posterior a un infarto que falla el corazón, y es el mismo cuadro, hace que el corazón trabaje mejor frente a una resistencia periférica elevada, que ahora con la estimulación de 1, la resistencia periférica disminuye, y también disminuye con la inhibición de la formación de angiotensina 2. Entonces, para que se den una idea, cuando tenemos un paciente chocado, no tiene mucho tiempo para actuar. Se considera que es una emergencia, o sea, no tienen tiempo. Al paciente lo primero que se hace es reponer la volemia y luego se puede gotear dopamina. Vuelvo para atrás. A dosis baja o a dosis intermedia. ¿Sí? Y salva al paciente, por lo menos le salva el riñón y el corazón al paciente. Es una de esas drogas que tienen las ambulancias. Esa es la dopamina. La dobutamina, si quieren estudiarla, la estudianla, pero nadie se la va a tomar. Es más o menos igual, con la diferencia que no activa los receptores de 1, activa los receptores beta 1, beta 2 y alfa 1. Básicamente ese es el efecto de la dobutamina. También es otra droga que llevan las ambulancias. En general llevan dopamina o dobutamina para este tipo de patologías.
Entonces, toxicidad. Dolor anginoso e hipertensión. ¿Por qué? Y cuando nos pasamos de la dosis. Fíjense que, quiero mostrarles algo, perdón. Fíjense que se da por goteo de 2 a 5 microgramos kilogramos minutos. O sea, cuando como no tenemos una balanza en la ambulancia y tenemos que sacarlo a ojo. Y muchas veces nos podemos exceder un poquito. Y eso genera hipertensión por estimulación alfa 1. Y esa hipertensión no solo empeora el cuadro, sino que va a producir arritmia y puede producir isquemia cardíaca. Entonces, claramente empeora el cuadro. La cefalea se produce por efecto de D1 por vasodilatación. Preguntas. Bien, igualmente nunca escuché que en la facultad ahora tomen, que en el plan 2001 tomen esto. De todas maneras, entra. Ahora el que sí toman seguro es el salbutamol. El salbutamol es un agonista beta 2. Se utiliza para el asma, o sea, la estimulación de los receptores beta 2 por el salbutamol produce broncodilatación. Es importante porque es el que se utiliza para la crisis de broncoconstricción, ya sea en asmático o en enfisema o bronquitis crónica. Cuando el paciente tiene broncoconstricción, tiene que tener la terapia de rescate que se llama, que es el salbutamol. Una diferencia con respecto a, por ejemplo, el bromuro de ipratropio, que lo estudiamos hace poquito. Que el bromuro de ipratropio era un antagonista nicotínico neuronal de los receptores ahí de los bronquios. Entonces no producía broncodilatación, lo único que hacía es inhibir la broncoconstricción. Pero el tiotropio lo que tenía, o el ipratropio, la característica que tenía era que era muy polar y prácticamente no se absorbía. Se absorbía menos del 10%. ¿Sí? En cambio el salbutamol no es necesariamente polar. Alguna parte del salbutamol se puede absorber, y más si usamos varios PAF. Entonces se puede llegar a absorber. Si bien tiene un tamaño ideal como para que no se absorba, en algún momento se puede absorber. El salbutamol se administra por vía inhalatoria, ya sea a través de las nebulizaciones o a través de los PAF, y se puede administrar por vía oral. Obviamente la latencia, o sea, la rapidez con la cual se produce el efecto por vía oral es mucho menor que por vía inhalatoria. Efectos adversos. Taquicardia, hay dos teorías. Una, estimulación de los receptores beta 1. Ustedes se dirán, pero si es selectivo beta 2, sí, pero a altas dosis se pierde la selectividad. ¿Sí? Entonces puede ser por acción directa a nivel del corazón. Y la otra teoría es que produce vasodilatación y esa disminución de la presión arterial produce una descarga simpática refleja que termina produciendo taquicardia. Es muy normal ver a los pacientes que cuando consumen salbutamol, se hace una inhalación con salbutamol, que tengan taquicardia. Otro efecto adverso es el temblor, que también es muy frecuente. En niños se ve mucho, o se ve muy marcadamente. El temblor tiene la característica de que se le genera tolerancia, o sea que se ve al principio temblor y después ya no se ve, o hay que aumentar la dosis para que aparezca temblor. Después tiene otros efectos adversos como inquietud, aprensión, etc. La pregunta es, ¿qué características farmacodinámicas nos tenemos que recordar o tenemos que recordar del salbutamol? La down regulation, o sea, regulación hacia abajo. Acuérdense que al salbutamol se le genera tolerancia, o sea que hay que aumentar la dosis. ¿Por qué? Se desensibilizan los receptores de tal manera que va de dos maneras: por la internalización del receptor o por la fosforilación del receptor. Acuérdense de esto porque el salbutamol es uno de los temas más tomados por dos razones. Porque de salbutamol pueden hacer un salto cuántico ustedes o los pueden llevar a farmacodinamia. Entonces anoten al lado, si lo tienen impreso los apuntes, pongan acá al lado down regulation, ¿sí? O anótenselo en un papel. Tengan en mente que si le llegan a tomar salbutamol, si el docente dice háblame de salbutamol, tengan en mente que los pueden llevar a farmacodinamia, o pueden ir ustedes si se sienten cómodos en el tema. Sean vivos. Si ustedes quieren hablar de farmacodinamia, váyanse ustedes.
Y así como hablan de down regulation, pueden hablar de up regulation y de otros tipos de tolerancia, por ejemplo. Después al final les cuento una anécdota. Profe, Sí. ¿siempre produce esta regulación? No. ¿Siempre pasa eso? No, ¿La no. desensibilización? No. Esto es un efecto crónico y que no aparece en todas las personas. ¿Sí? Sí. Después, si querés, te cuento algo de el asma que tiene, digamos, algo más atrás de todo esto. No es nada más la down regulation, que aparentemente ni siquiera tiene repercusión clínica, aparentemente. Pero bueno, después te cuento, no quiero contarlo ahora porque estoy grabando. Rápidamente, ritodrines o suprinas los van a ver en ginecobstetricia. Se utilizan para la amenaza de parto pretérmino, o sea, cuando un paciente está, por ejemplo, una paciente está en el 5.º mes del embarazo y empieza a tener contracciones uterinas. Bien, hay que disminuir las contracciones uterinas, entonces se utilizan estos dos fármacos que están hechos por ingeniería genética y van directamente al útero. Antes de seguir, si ustedes no tienen ritodrina ni ixosuprina porque están en un centro de salud, que no existen estos dos fármacos, que por ahí no es tan frecuente tenerlo en un centro de salud, y llega una paciente con amenaza de parto prematuro, ¿saben qué pueden utilizar? Salbutamol. Pero ojo, no lo administren por vía inhalatoria porque van a generar más efectos cardíacos que pueden llegar a ser graves antes que llegue al útero. Entonces el salbutamol, en caso de que ustedes deseen utilizarlo para la amenaza de parto prematuro, lo tienen que utilizar mínimamente por vía oral. ¿Sí? Quería hacer esa aclaración. Estos dos fármacos, con que sepa que existen, los van a ver en ginecobstetricia, no los vamos a ver, o sea, no tiene mucha importancia ahora. Vamos a los agonistas alfa. Son muy cortitos. Tenemos los selectivos, agonistas alfa selectivos, alfa 1, que es la fenilefrina y la fenilpropanolamina. Los dos sirven para lo mismo. Se utilizan como descongestivos nasales. Ustedes saben que cuando hay congestión hay inflamación y hay edema y hay vasodilatación. Bueno, ¿qué hacen los agonistas? Al vasocontraer producen disminución del edema y de la congestión. Pero la fenilefrina se utiliza como hidrático también. O sea, ¿se acuerdan que les dije que la atropina no servían como, no se utilizaba para producir el fondo de ojo? Bueno, la fenilefrina es la que produce el fondo, la que se utiliza para el fondo de ojo. Y la fenilpropanolamina también se utiliza para, no solamente como hidrático, como descongestivo, sino que se utiliza como non-oxígeno. Para una, ¿cómo se llama? Obesidad mórbida. Toxicidad. Si estimula los receptores alfa 1, ¿qué pueden producir? Hipertensión arterial. Eso es sensado a nivel de los receptores y se produce una descarga parasimpática refleja. San se acabó. Vamos con el agonista alfa no selectivo. ¿Qué quiere decir? Que estimula tanto los receptores alfa 1 como los alfa 2. Nafasolina. Es el que se utiliza como descongestivo nasal, más que los anteriores. La nafasolina, como le dije anteriormente, es un descongestivo nasal, pero tiene algunos efectos adversos que le son propios. Genera dependencia. Y les voy a explicar rápidamente. Pueden ser sustancias de abuso. Les cuento. Cuando un paciente tiene rinitis alérgica, por ejemplo, perenne, que tiene todo el año rinitis, generalmente siempre está congestionado. Entonces, cuando prueba la nafasolina, le produce vasoconstricción, descongestión nasal, el paciente puede respirar mejor. ¿Sí? Hasta ahí está todo bien. ¿Qué pasa cuando lo empiezan a utilizar crónicamente? Porque el paciente que tiene rinitis está resfriado cada un mes, más o menos, o una vez por mes. Entonces, empiezan a utilizar con mayor frecuencia la nafasolina y llega un momento que la nafasolina misma produce daño de la mucosa, con lo cual termina produciendo vasoconstricción, edema, vasodilatación, la nafasolina. Entonces, la nafasolina por lesión de la mucosa termina produciendo
congestiones. Llega un momento que la congestión se produce, no se sabe si por la nafazolina o por la rinitis. De tal manera que el paciente no puede abandonar el uso de la nafazolina. ¿Qué sería lo ideal? Que el paciente no consuma más nafazolina, porque es un círculo vicioso. Si bien produce descongestión, también produce congestión. Entonces la sintomatología o la duración de la descongestión cada vez menor. Hipertensión arterial producen obviamente, y bueno, y cefalea. Hay una descripción. Que haya unas gotitas muy conocidas Sí, que tengan eso. nafazolina Son esas. y que para que no genere tanta dependencia, había escuchado con pinzas que se las podía diluir con un poquito de suero, digamos, y para que no sea tan, o sea, para que no te cree tanta dependencia. La teoría era como para eso. Igualmente tiene lógica, lo que estás diciendo tiene lógica, porque estás usando menos dosis. Entonces a lo mejor no te produce tanto daño la lesión de la mucosa. O sea, Claro, la teoría era como para eso. tiene sentido lo que estás diciendo. Bueno, les quiero contar, en niños no se puede utilizar ninguna de estas cosas, se utiliza solución fisiológica, está bien. No es lo mismo la solución fisiológica, pero bueno, no se puede utilizar ningún medicamento. Pero está bien, está muy bien lo que dijiste. Y vamos a los últimos dos de hoy, que son... Fíjense una cosa, quiero mostrarles algo. Fíjense que lo que el título en negro dice simpático-miméticos. ¿Qué quiere decir? Que hacen el mismo efecto que el sistema simpático, claramente. Ahora fíjense lo que dice. Simpático-líticos. Si bien son agonistas, el efecto neto es el contrario al del sistema simpático. Por eso se llaman simpático-líticos. Si bien entran todos dentro de la categoría de adrenérgicos porque son agonistas, el efecto final de estos fármacos es disminuir el tono simpático. Por eso se llaman simpaticolíticos de acción central, la metildopa, y de acción central y periférica, la clonidina. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar por qué son simpaticolíticos, más allá de que sean agonistas y son adrenérgicos. Pero hacen lo contrario al sistema adrenérgico. Antes que nada, esto lo vimos hace un ratito, esta es la conversión de un profármaco a un fármaco. O sea, la conversión de un fármaco inactivo, que es la alfa-metildopa, a un fármaco activo, que es la alfa-metilnoradrenalina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo dije? Que tenía que metabolizarse por el mismo sistema enzimático que sintetiza noradrenalina hasta que se convierte en su principio activo, que es la alfa-metilnoradrenalina. Esto es importante por lo siguiente. Cuando ustedes dan alfa-metildopa, la alfa-metildopa va por los vasos, pasa por al lado de los receptores alfa-2 porque son selectivos alfa-2 los dos, y los saluda porque no los puede estimular. ¿Por qué? Porque la alfa-metildopa no es activa. Entonces no los saluda nada más. No los puede activar, no los puede estimular. O sea, la alfa-metildopa necesita ingresar al terminal nervioso presináptico hasta transformarse en alfa-metilnoradrenalina, que ahí recién es activa. Y cuando es liberada, ¿qué va a hacer? Va a actuar solamente sobre el receptor que puede actuar, que son los alfa-2 que están acá a nivel presinápticos. En cambio, la clonidina, como es un fármaco activo, no es un profármaco, va por los vasos sanguíneos y a cada receptor alfa-2 que encuentra lo estimula. ¿Por qué? Y porque es activo. Hasta que llega acá. Y ahora les cuento qué hace cuando llega acá. De tal manera que fíjense, cuando se administra por vía intravenosa, la clonidina produce un pico hipertensivo. Hasta que después produce disminución de la presión arterial. Si se administra por vía oral, la presión arterial aumenta, pero no tanto, y después disminuye. ¿Y cuándo disminuye? Cuando llega acá, que es lo mismo que hace la alfa-metildopa. ¿Qué hacen los receptores alfa-2? Los receptores alfa-2 hacen lo siguiente. Al estar acoplado a una proteína G y G0, inhiben la entrada de calcio, entonces inhiben la liberación de catecolaminas. Es por eso que inhiben el tono simpático, porque inhiben la liberación de las vesículas de almacenamiento. ¿Recuerdan que les hablé del receptor de angiotensina 2? Bueno, y del receptor de dopamina 2.
el receptor de dopamina 2 hace lo mismo que que el alfa 2. Es igual. Y el receptor de angiotensina 2, que no se los mencioné, hace lo mismo que el beta 2. O sea, el beta 2 y el de angiotensina 2 estimulan la liberación de catecolaminas, mientras que el dopaminérgico 2 y el alfa 2 inhiben la liberación de catecolaminas. ¿Sí? Entonces, ahí recién producen disminución del tono simpático. Vuelvo a repetir, y ahí son simpaticolíticos. La alfa-metildopa pasa boludeando sin estimular ningún receptor, llega al terminal nervioso presináptico, se activa y estimula el único receptor que puede estimular, con lo cual disminuye la liberación de catecolaminas. Ahora, la clonidina no va boludeando, o sea, va por los vasos estimulando cualquier receptor alfa 2 que encuentre, hasta que llega acá y ahí recién produce disminución del tono simpático. ¿Me siguieron? Me perdí, perdón. Perfecto. Les explico para qué sirve la alfa-metildopa. La alfa-metildopa se utiliza pura y exclusivamente para la hipertensión arterial en embarazadas. Ya vamos a ver, pero es categoría B durante el embarazo. Entre sus efectos adversos les voy a mencionar algunos que son importantes saber. Hipotensión, casi todos los antihipertensivos producen hipotensión. Hiperprolactinemia. La prolactina lo que hace es lo siguiente. Está inhibida normalmente la prolactina. ¿Saben por qué está inhibida la prolactina? O la liberación de prolactina normalmente, salvo durante el embarazo y el amamantamiento, está inhibida. ¿Saben quién la inhibe? La dopamina. Y así como la alfa-metildopa y la clonidina producen inhibición de la liberación de noradrenalina, también produce inhibición de la liberación de dopamina. Entonces, si no hay dopamina que inhiba la prolactina, aumenta la liberación de prolactina. Y eso puede traer como consecuencia dos efectos: ginecomastia y galactorrea. Después tenemos hepatitis autoinmune, que si mal no recuerdo aparece en el 20% de los pacientes, anemia hemolítica que aparece en el 5%, y pseudotolerancia, que es disminución del efecto antihipertensivo, que se produce por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y puede ser superado con la administración de un diurético. No creo que le vayan a preguntar esto, pero sí la diferencia entre alfa-metildopa y clonidina. ¿Qué es esta? La alfa-metildopa es un inhibidor o un simpaticolítico de acción central, mientras que la clonidina es de acción central y periférico, o sea, es un simpático mimético de acción central y periférico. Rápidamente la clonidina, y con esto terminamos. La clonidina se lo utiliza fundamentalmente para tratar las adicciones, o sea, un paciente que quiere dejar de consumir cocaína, heroína, ácido lisérgico. Está descrito su utilización en la adicción por el alcohol y por la nicotina también. Yo no se las mencioné porque para mí, sinceramente, es un disparate dar clonidina en un adicto a la nicotina o al alcohol. Pero bueno, tema aparte. La clonidina lo que inhibe es la descarga simpática, y aparentemente el síndrome de abstinencia, cuando uno suspende la sustancia de abuso, se produce por una descarga simpática a nivel de la corteza cerebral. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Nerviosismo, inquietud, irritabilidad, falta de concentración, insomnio, taquicardia. Bueno, entonces todo eso es, digamos, la sintomatología del síndrome de abstinencia, que evita la clonidina al evitar esta descarga simpática a nivel del sistema nervioso central. Produce, entre sus efectos, lo que produce es upregulation, y esto lo explico la clase que viene, ¿sí? Pero bueno, imagínense que es muy similar a lo que produce el propranolol. O sea, al producir aumento de la síntesis de los receptores, no se puede suspender de golpe. Les adelanto eso solamente, ¿sí?